Y perfecto, muchachos. Entonces, bienvenidos a esta clase, de clase complementaria con el tema de AutoCAD para el tema de dibujo técnico. El día viernes estuvimos desarrollando pues esta vivienda, ¿ok? Donde tocamos un poco el tema de los bloques, tocamos el tema del hatch o de los rellenos, tocamos el tema de lo que es el acotado, ¿ok? E hicimos este pequeño esquema, incluso trabajamos con el tema de texto. Usamos el comando escala o escalar, ¿ok? Y como les he comentado al momento, pues básicamente con estos comandos nosotros podemos realizar prácticamente cualquier diseño que nosotros queramos realizar, ¿ok? Entonces, como estamos hablando del tema de diseño o de dibujo técnico, ¿ok? Vamos a complementar esta vivienda. Vamos a tratar de sacar un corte, ¿ok? Y vamos a tratar de ver cómo se ve ese corte por dentro y cómo se arma. Pues. Para eso, fíjense, voy a usar como referencia un par de cosas bien interesantes. Estos elementos decorativos los voy a eliminar, ¿ok? Los voy a suprimir, ¿ok? Para trabajar mejor. Entonces, fíjense, supongamos que nosotros queremos hacer un corte, en este caso voy a hacer un corte en esta área. O sea, voy a cortar más o menos por acá. ¿Ok? Con la intención de ver dentro de esta vivienda. Como les había comentado, el corte se refleja con una línea y en este caso con una flecha o una referencia que indica hacia dónde estamos cortando. Por ejemplo, si yo estoy cortando hacia acá, por supuesto que la flecha debería estar en ese sentido. Aquí un momentico para que puedan visualizar. Ok, algo así más o menos. Hacer el espejo acá. Y esto lo voy a replicar aquí. ¿Ven? Entonces, fíjense. Si yo estoy cortando en esta dirección y hacia allá, mi referencia es que este corte me va a permitir, perdón, visualizar la cocina, me va a permitir visualizar el baño o los dos baños, me va a permitir visualizar esta habitación desde adentro. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la flecha me está indicando hacia dónde estoy cortando y hacia dónde estoy viendo. Si esto estuviera en el sentido contrario, pues estuviera reflejando el lado opuesto. A este corte podríamos llamarlo, como les había comentado, un corte A'. Vamos a hacer aquí una referencia. Voy a escribir simplemente A. Ok, y esto lo voy a mover aquí. Lo voy a mover acá. Este sería el corte A'. Ok. Entonces vamos a desarrollar ese corte. ¿Cómo se hace? Fíjense, para eso voy a usar líneas constructivas. Líneas que después voy a eliminar. ¿Ok? Líneas que no me interesan por el momento. Entonces voy a tomar acá una línea asociada al borde de este muro. ¿Ok? Y voy a empezar a copiar todos los elementos que son necesarios visualizar. Para eso voy a usar el comando copy. ¿Ok? Y voy a empezar a copiar las ventanas. Fíjense. El muro. Otra vez la ventana. Otra vez el muro. Ventana. Incluso la columna. Muro. Muro. Ventana. La columna. Ventana. Ventana. Columna. Muro y muro. Y me faltó aquí la columna. La voy a seleccionar acá. Y listo.
Entonces dirán, bueno, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de líneas que tenemos aquí? Bueno, ya vamos a ver. Voy a hacer una línea que va a ser mi línea de piso, mi línea base, ¿ok? Y voy a darle una altura promedio a esta vivienda. Voy a considerar que la vivienda mide 2,80 metros. Entonces, offset, usando el comando offset, offset, 2,8, ¿ok? Ahí está, esa es la altura de la vivienda. Entonces, voy a recortar con el comando trim, TR, voy a seleccionar estas dos líneas que van a ser las de corte y voy a cortar todo lo demás. Voy a cortar aquí y voy a cortar acá. ¿Ven? Ahora, obviamente tengo unas ventanas acá. Por lo general, el antepecho de las ventanas, o sea, la parte más baja de la ventana, no es limitativo, pero por lo general están sobre 1 metro de altura. Entonces, offset, ¿ok? Puedo escribir o presiono la tecla Enter y escribo 1 de 1 metro y hago una línea de 1 metro. ¿Ven? Entonces, esta es mi referencia de la parte baja de estas ventanas, de esta y de esta. ¿Por qué? Porque por lo general las del baño son más altas, obviamente por un tema de estética. Entonces voy a recortar usando el comando trim. Y voy a recortar precisamente este punto y este punto que corresponden a esas ventanas. Esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar acá. Voy a recortarlo. Este pedazo y este pedazo. Y fíjense que ya tenemos las ventanas de esa área. Ahora, podríamos tener una viga, ¿ok? En la parte superior. Voy a considerar que esa viga es de offset de 0,30, 30 centímetros. ¿Ok? Y ahí está la viga superior. Ahora voy a recortar las ventanas, tomando como referencia la altura de la viga. ¿Ven? Voy a recortar aquí, voy a recortar aquí. Por supuesto, las ventanas del baño también van a ser recortadas en la parte superior. ¿Ok? Ahora simplemente puedo seleccionar estas líneas, puedo seleccionar estas líneas, estas y estas que son las del baño, de las ventanas, para recortar. ¿Ya? Por ejemplo, podemos recortar aquí, podemos recortar aquí, podemos recortar aquí, aquí y aquí. ¿Ven? Y estas ventanas podemos hacerlas de 60 por 60, de 60 por 90. Vamos a ponerle 90. Offset 0,9. Más o menos ahí. Son un poco más altas esas ventanas. ¿Ven? Entonces eliminamos esto y eliminamos esto. Entonces, fíjense lo interesante. Ya tengo aquí la referencia de las ventanas internas, las ventanas que corresponden a la cocina, esta ventana, estoy viendo estas dos ventanas, la pared que divide ambos baños, ¿ven? La ventanita que corresponde a al dormitorio, ¿ok? Entonces puedo eliminar con trim estas tres líneas, o sea, esta línea y esta línea. Ok, ya tenemos la parte superior de la casa. ¿Y qué nos quedaría? Delimitar un poco el tema de dónde están las columnas y dónde están las vigas. Para eso, voy a tomar como referencia la misma altura que habíamos establecido, porque se supone que aquí debería de haber una viga. La voy a hacer con este rectángulo. ¿Ok? Y esto lo voy a copiar en donde tengamos esos muros, ¿no? Aquí uno, a poner aquí otra y aquí otra. Y por supuesto aquí. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo ya vamos armando de una manera bastante rápida nuestra referencia interna de esta vivienda. Claro, aquí yo no tengo ninguna connotación de cómo va a ser la cubierta, si la cubierta es plana, si es una losa, si es inclinada, ¿ok? Esa referencia no la tengo en este momento. Pero podríamos probar haciéndola inclinada, tomando como referencia
que esta columna, ¿ok? Es el vértice de la vivienda, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a tener dos aguas, una y dos. Entonces, para hacer esto, voy a determinar la altura que considere. En este caso le voy a dar 1.20 offset, 1.2 como altura de referencia. ¿Ven? Y a partir de allí voy a generar las líneas que van a demarcar la estructura de apoyo de esa cubierta. ¿Ven? Por lo general, las cubiertas siempre tienen un volado, un alero. Ese alero puede ser de 40 centímetros. Entonces, offset 0.4, perdón, 0.4, 40 centímetros, 1 y 2. Y luego usando el comando extender o extend, selecciono ambas líneas, ¿ok? Y voy a extender a dónde va a llegar la cubierta, ¿ven? Entonces, fíjense cómo vamos armando nuestro elemento. Se supone que aquí hay una estructura metálica o algo que hace que esta cubierta pues, se comporte de esta forma. Y le vamos a dar una altura a este elemento. Voy a darle 10 centímetros, offset 0.1, 10 centímetros, perdón, offset 0.1, de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba, ok. Aquí podemos complementar esto con una línea acá. Aquí podemos complementar acá. Muy bien. Esto podríamos hacer aquí una cumbrera. Okay. Vamos a hacer esa cumbrera de la siguiente forma. Voy a hacer una línea acá. Ok. Esta línea que se extienda hasta allí. Voy a recortar. Vamos a recortar este pedacito. Y aquí voy a hacer un círculo que va de aquí hasta acá. Y voy a recortar ese círculo con esta línea. Entonces ahí tengo una cumbrerita. Está muy pequeña para la escala, ¿no? Pero bueno, es simplemente una referencia visual y quiero mostrarles pues cómo hacemos. Lo otro es que, por lo general, si yo tuviera un plafonado acá, si yo tuviera algún tipo de cielo falso, ¿ok? Esto quedaría de esa forma. Por ejemplo, offset 0.05, o sea, 5 centímetros, yo podría tener aquí un plafonado, ¿ok? Que impide ver la estructura y los elementos que hacen la cubierta. Esta es una forma de corte que es válida. O sea, si yo tengo un plafón para no ver el techo, esto funciona así. Si no es de esa forma, los muros deberían de llegar al techo. Usando el comando extend, yo debería de llevar esto así. ¿Ven? Entonces, de esa forma, como pueden apreciar acá, sería en el caso de que el muro llegara, por supuesto, a la parte superior. Ya en ese caso podríamos tener otro tipo de cierre, otro tipo de viga, pero esto es una referencia más o menos general, ¿no? Por supuesto que las líneas de la columna, como en este caso están al fondo, serían líneas mucho más claras, serían líneas que apenas se notan. Lo segundo es, por supuesto, darle algo de presencia a estas ventanas, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, yo tengo acá líneas separadas, ¿ven? Líneas separadas. Yo puedo usar el comando joint, J-O-I-N, joint, lo escriben así, de unir, presionan la tecla Enter, y ustedes pueden seleccionar todo esto, darle a Enter, y ya es un solo elemento. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para hacer
un reborde. Yo le doy aquí a Offset, ¿ok? Voy a seleccionar 2.54, o sea, 1 pulgada, perdón, 0.254 como referencia para el offset de esto. Offset 0.0254. Eso. ¿Ven? Con eso le doy como un espesor, un marco a esta ventana que puede ser como una ventana de aluminio. ¿Ven? Entonces yo podría usar esa misma referencia para hacer un contramarco o hacer más detalles, pues cosa de que se vea un poco más, más realista nuestro trabajo. ¿Ven? Y ya con eso tendríamos nuestra primera ventana. ¿Ok? Y la segunda ventana. A esto podemos hacerle incluso líneas de reflejo. Normalmente se especifican más o menos así. Fíjense que estoy haciendo líneas acá prácticamente a mano alzada, o sea, sin mayor precisión. Okay, ese es como el reflejo del vidrio. Y esto se puede copiar. Podemos copiar aquí. Y este elemento lo podemos copiar de esta ventana a esta ventana. ¿Ven? Eso mismo yo lo puedo hacer con estas ventanas que tenemos acá. Entonces voy a seleccionar, le digo Joint. Ok, ya están convertidas en una sola. Le digo Offset, 1 pulgada. Selecciono una línea acá. Aunque normalmente este tipo de ventanas no funciona bien de esta forma, corredizas. Pero bueno, para efectos de dibujo la vamos a hacer de esa forma. Ok, voy a extender acá. Voy a recortar aquí. Ok. Y vamos a replicar o a copiar este reflejo. Lo voy a poner acá. Voy a poner acá. Y este reflejo lo voy a copiar de aquí y aquí. ¿Ven? Esto lo voy a mover un poquito hacia arriba. Muy bien. Algo así. Y fíjense, ya yo estas líneas, todos estos elementos, los voy a poner en color 8, o sea, en este color, para que se vean un poquito más, o sea, menos llamativo. Y fíjense este truco que voy a hacer. Voy a hacer una línea acá para marcar la posición que tenían estas ventanas. ¿Ven? Y voy a eliminar las ventanas estas porque no son ventanas, sino son líneas sueltas. Y para no rehacerlas, lo que voy a hacer es copiar estas. Miren. Copiar en esta esquina y la pongo aquí. Y esta la copio en este punto y la coloco acá. ¿Ven? Entonces, fíjense, ya tenemos nuestras ventanas en posición, tenemos las columnas, tenemos las vigas, tenemos la cubierta. Lo demás podría ser definir las áreas interiores. Eso es un detalle adicional. Por ejemplo, si aquí está el mesón de la cocina, yo podría dibujar el mesón de la cocina. Para eso podríamos dibujar un zócalo, offset. El zócalo por lo general es de 10 centímetros, punto 1. Voy a hacer una línea ahí. Voy a tomar como referencia el color gris para hacer una línea sobre eso. Voy a eliminar. Fíjense, ya tenemos el zócalo. Normalmente estos muebles de cocina miden 90 centímetros. Ok. Ahí tenemos nuestro mueble de cocina. Y por supuesto, podríamos tener un zócalo superior al mesón. Previo a eso, fíjense que eso estamos cortando por acá, o sea, que estaríamos viendo el borde de
este elemento de cocina que también mide 60 centímetros. Entonces escribo aquí offset, punto 6, 60 centímetros. ¿Y qué quiere decir? Que yo acá tengo otra referencia de mueble. ¿Ven? Y por supuesto, siempre tenemos como un, ¿cómo se llama? Siempre tenemos una encimera que podría tener unos 4 centímetros, 5 centímetros de voladito, ¿no? Offset punto 5, punto 0, punto 05. Perfecto. Y esto va acá. Por supuesto, donde está el mueble ya no se ve la columna. ¿Ok? Y bueno, aquí ya podríamos nosotros terminar de dibujar elementos dependiendo, ¿no? De cómo va esto. Supongamos que aquí está el fregadero o el lavaplatos. Entonces, lo idóneo es tomar esta referencia para colocarlo allí. 1 y 2. Fíjense cómo voy usando líneas o referencias de lo que ya había dibujado para después eliminarlo. Y de acá, si yo hago una diagonal hasta acá, puedo sacar el centro. ¿Ven? Entonces aquí, por ejemplo, tengo las puertas de este mueble. ¿Ven? Aquí podríamos tener también de repente, no sé, un mueble de complemento que tenga, por ejemplo, 45 centímetros. ¿Ok? Y a este mueble... Ay, oye, te pasa, ñe. A este mueble le podemos colocar una cajonería. Supongamos que yo tengo acá. Quiero dividir esto en 3 partes. Miren este comando que es bien interesante. Voy a hacer una línea, ¿ok? De acá a acá. Con ese hacíamos, ya sabemos la mitad, ¿correcto? Pero si lo quiero dividir en 3 partes, esta línea, que voy a llevar hasta acá, ¿ok? Yo la selecciono y escribo el comando div, D-I-V, divide. El comando div o divide, cuando le doy a enter, me dice que seleccione el objeto a dividir. Lo selecciono. Me indica, me solicita el número de segmentos. En este caso yo lo quiero dividir en 3 partes. Entonces escribo 3 y le doy a enter. Y cuando yo elimino la línea, fíjense que se crearon 2 puntitos. Mira, 1 y 2. Esos 2 puntitos son la referencia de la división exacta de ese objeto en 3 partes. ¿Ven? Entonces, obviamente pudo haber colocado 4, pudo haber colocado 5, la cantidad que yo quisiera. Pero en este caso quería dividir a 3 partes esa sección. ¿Ven? Entonces, más o menos allí nosotros podemos ir representando. Obviamente, esto podríamos detallarlo mucho más si quisiéramos, pero es una referencia, ¿no? Lo que quiero es mostrarles una referencia de cómo vendría esto. Ahora, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué más podemos nosotros replicar? Fíjense, tenemos acá el inodoro, que debería de verse allí. Entonces, lo voy a tratar de dibujar. Aunque, como les dije, nosotros podríamos tener nuestro, ¿cómo se llama? Podríamos bajar un bloque de un inodoro que es en vista lateral y ya con eso podríamos dibujarlo, ¿no? No habría mayor inconveniente. Pero sin embargo, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a considerar que la taza debe tener una altura aproximada de 45 centímetros. Entonces, voy a poner que la taza va allí. Ahora tenemos el tanque. El tanque viene más o menos por acá y debería tener una altura, no la voy a especificar, voy a considerar que más o menos por aquí, debe ser como unos 80 y tanto. Entonces voy a recortar esto, voy a recortar esto.
O sea, pero ya esta es mi referencia del tanque y lo que queda aquí es la referencia del inodoro. Entonces, ahorita, en este momento les voy a mostrar otra herramienta que podemos usar, ¿ok? Que es usar las polilíneas, ¿ok? De manera libre. Para eso hacemos lo siguiente. Voy a usar el comando polilínea. Polilínea es una línea continua, ¿ok? Que yo puedo ir dibujando, ¿ven? Y todas están conectadas entre sí. Entonces, voy a usar la polilínea, pero voy a desactivar la función ortogonal y voy a hacerlo de manera manual. Voy a considerar algo más o menos así. Bien. Estoy como dibujando la silueta de ese inodoro. Ok, algo por el estilo. Que viene más o menos acá y sube aquí. Ups, me fui del mueble, le doy a U de deshacer. Vamos a eliminar este tramo. Vamos a rehacerlo otra vez. Ok. Vamos a considerar que esto viene más o menos así. Llega hasta acá. Viene por aquí. Y va subiendo de acá hasta el borde de la pared. Un poco más separado. Y esto hasta arriba. Viene acá y se cierra. Muy bien. Entonces ya con eso yo tengo ya la referencia de mi inodoro de perfil. Esta línea la voy a corregir, la voy a llevar hasta acá. Y ahí está. Es obviamente la silueta de ese inodoro. ¿Qué podemos hacer acá? Yo puedo hacer una línea de referencia de centro a centro con la finalidad de hacer una simetría, un espejo. Selecciono este, le doy aquí espejo. ¿Ven? Y ahí está, o sea, uno a espalda del otro. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ven? Ahora, con referencia a la ducha, podríamos representarla. Ok, nos están quedando por aquí 10 minutos, vamos a aprovecharlos. Vamos a considerar que la altura de la ducha, del punto de ducha, no sé, podría estar a 2 metros 10 más o menos. Offset 2.1. Ok, perfecto. Y aquí voy a hacer lo mismo usando la misma herramienta que usamos en este momento. Voy a usar polilínea, voy a tomar como referencia esta referencia. Ok, vamos a dibujar aquí un caño que es precisamente el tema de la ducha. Ok, estoy haciendo algo a mano alzada, tampoco es algo tan preciso, simplemente es una referencia de cómo viene esa pieza, ¿no? Algo así. Esto podría venir acá. Muy bien. Esto lo vamos a llevar hasta aquí. Y tal cual como hicimos en la anterior, voy a hacer una línea hasta acá. Y esto lo voy a reflejar acá. Esto lo vamos a eliminar. Perdón. Nuevamente, espejo de aquí, acá. Y esto lo eliminamos. ¿Ven? Entonces ahí está la ducha. Incluso yo podría hacer más detalles como hacerla en la cerámica. Vamos a hacer la cerámica. Vamos a considerar que la cerámica llega hasta el borde inferior de la ventana. ¿Ok? Llega hasta aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense. Para hacer la cerámica podemos usar el comando hatch. ¿Ok? Hatch. El comando hatch es un relleno. En este caso voy a seleccionar uno sólido. ¿Ok?
y voy a elegir un punto aquí. Mi punto de referencia va a ser dentro de ese espacio, ¿ven? Y le doy a Enter. Ya con eso acabo de crear un hatch, pero este hatch es un hatch sólido, eh, es un relleno completo. Entonces yo tengo que buscar uno que parezcan unas cerámicas. Este se parece, voy a seleccionarlo y voy a cambiar su escala a una escala más pequeña. Por ejemplo, 0.1. Sigue siendo muy pequeño, o sea, muy grande, 0.01. Muy pequeñito. Debe estar por ahí. Vamos a ponerle 0.03. Más o menos. Vamos a dejarlo en 0.02. Ahí está. Y esto también lo voy a colocar en color, un color claro. ¿Y ven? Ahí tenemos nuestro hatch. Puedo usar el mismo truco que usé antes de seleccionar este objeto, porque teóricamente los baños son iguales. Y usar en Home un espejo, mirror, de acá a acá. Le digo que no, que no lo borre. Y fíjense, ya tenemos nuestros dos bañitos en nuestra cocina. ¿Qué más me faltaría por culminar? Pues de repente colocar aquí la cama como referencia visual de cómo se hace ese corte. Ah, y por supuesto tendríamos que colocarle aquí. Vamos a copiar este texto. Voy a poner aquí abajo. Aquí puedo escalar, incluso puedo bajarle las propiedades a este texto. Fíjense, yo le puedo cambiar aquí el color, lo puedo poner en verde, en azul, cualquier otro color. Pero por el momento vamos a dejarlo como estaba. Y le voy a colocar aquí corte o sección. Corte. Ponerlo aquí en mayúscula, pues estaba trabajando en mayúscula. Corte A, guión A, prima. Corte AA. ¿Qué quiere decir? Que esta referencia, este elemento es referencia a esta línea de corte. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que se ve adentro de esta vivienda. Entonces, aquí está la cocina, aquí están los bañitos y me faltaría replicar pues esta cama. Obviamente que yo estoy cortando la cama, pero bueno, esto podría estar un poquito más atrás. O sea, tampoco es que tiene que estar exactamente ahí. Yo lo pongo según mi beneficio. O sea, puedo ponerlo aquí para no cortar la cama. Pero a efectos de trabajo no nos vamos a complicar. Vamos a hacerlo. ¿Qué altura puede tener esa cama? Puede tener 50, 60 centímetros, dependiendo de las características. Voy a ponerle acá punto 50. Vamos a ver. Vamos a considerar esto. Y fíjense que voy a tomar como referencia las mismas líneas constructivas de esa cama. ¿Ok? Voy a copiar todos estos puntos aquí, donde llega la sábana, donde llega la almohada, donde llegan estos elementos. Esto lo voy a extender hasta acá. Y esto lo voy a extender hasta acá. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Bueno, para armar todo lo que es la cama. Voy a hacer una línea acá. Voy a eliminar esto. Voy a recortar acá todo lo que va por debajo. Voy a considerar que esto tiene unas patas, no sé, de unos 20 centímetros. O sea que esta cama llega hasta aquí. Voy a recortar acá lo de la sábana, que no se ve. Lo de la almohada. Perdón, esto sí lo voy a dejar. Le vamos a recortar aquí esto y esto. Esta no, porque es de la columna, pero sí la voy a cortar cuando termine de hacer la almohada. Y bueno, se supone que esto no es exacto, entonces puede ser que suba un poco. Incluso lo podemos hacer hasta con polilínea de una manera un poco más, más libre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer algo como esto, como para reflejar o intentar replicar los elementos de esta cama, ¿no?
Me vengo acá y esta sería mi almohada, o la referencia de la almohada. Entonces puedo hacer algo así. Y ya esto sería el borde de la cama. ¿Ven? Algo así. Yo puedo extender estas líneas. Voy a extender esto. Y aquí incluso yo puedo simplemente recortar esta línea, puedo eliminar acá, ¿no? Y por supuesto la columna no se ve a través de la almohada. Entonces esto quedaría aquí. Y esto lo podríamos complementar desde aquí, algo así. Más o menos. Bueno, ahí acabo de reflejar la cama de este ambiente. Entonces, fíjense, nosotros podemos ir detallando esto mucho más, podremos colocarle elementos como lámparas, etcétera. Pero a efectos constructivos, lo que se necesita en un corte es ver cómo es la arquitectura interior, cómo es el espacio y determinar, por ejemplo, elementos como la altura. Entonces, para eso voy a hacer unas cotas, voy a seleccionar acá y voy a establecer elementos o patrones de referencia. Yo puedo acotar de manera interior, ¿ok? O puedo acotar de manera exterior. En este caso, mi referencia va a ser una cota exterior. Voy a tomar, incluso podemos hacer esto, líneas constructivas, fíjense. Voy a llegar a la altura de la viga. Voy a activar otra vez el orto antes de que se acabe nuestra reunión. Voy a activar aquí orto. Muy bien, voy a llegar acá. Esta línea la voy a llevar acá. Ok. La línea de la cumbrera, como punto más alto de la vivienda, la voy a llevar acá. ¿Ven? Y entonces con referencia a estos elementos yo puedo acotar. Yo puedo decir, bueno, esta vivienda mide de aquí a aquí 2,80. De aquí a aquí mide 1,20. De aquí a aquí hay 12 centímetros. Y esto lo puedo mover hacia arriba para que no me estorbe. Y lo podemos llevar acá. Muy bien. Y también puedo hacer una línea general de cota de aquí hasta arriba. ¿Eh? Y la saco. Y esto lo puedo eliminar. Y esto lo puedo